Ale, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juani? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estuvo tu semana? Bueno, con mucho frío en principio. Sí. Ola polar en Bahía. Mm, Y con muchas novedades también en cuanto al sistema sanitario local, provincial y nacional. ah, Decíamos la semana pasada, Juani, que, bueno, abonamos la teoría de que se acerca a fin de año probablemente el fin de la pandemia, ¿no? El análisis lo fundamentábamos con teoría, pero hoy lo podemos comprobar con gestión. Justamente en las últimas semanas aparecieron dos mensajes cargados de positividad, valga la redundancia, ¿no? Ajá, El ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyan, dijo que para septiembre estarán vacunados todos los mayores de 18 años y que los argentinos tendríamos una vida mucho más normal. En ese sentido también se acopló el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza. Aseguró que la Argentina está cerca de alcanzar la inmunidad de rebaño. Las proyecciones sanitarias positivas, obviamente que tienen una serie de argumentos atrás. El principal es que mientras más vacunados hay, menos espacio tiene el virus para atacar, obviamente, pero uno se pregunta de dónde saldrían las vacunas. Bueno, justamente la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, anunció la firma de un nuevo contrato por 24 millones de dosis con el laboratorio Sinopharm, que comenzarán a llegar inmediatamente. Serán 3 entregas de 8 millones de dosis durante julio, agosto y septiembre. Para tomar un poco de noción del nuevo contrato con este laboratorio chino, son 24 millones de dosis adicionales que llegarían desde China durante el invierno, es el periodo más difícil, en plena pandemia, y hoy en la Argentina ya hay 25 millones de vacunas. O sea que en 3 meses lograríamos tener la misma cantidad de vacunas que logramos hasta el momento. Para que podamos tomar noción del nuevo contrato, la importancia de esto. Por otro lado, en las últimas horas arribaron más de 700.000 vacunas de Sputnik desde Rusia, de las cuales 360.000 dosis corresponden al componente 1 y 350.000 al componente 2, las famosas dosis. la segunda dosis que tanto anda faltando en algunos medios. Y en relación a la Sputnik, bueno, tenemos una noticia que es importantísima. Las primeras dosis hechas en Argentina, nuestro país, ya estarán listas para aplicarse la semana que viene, ¿sí? Una excelente noticia. Incluso el presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, señaló que la semana próxima se estarían aplicando 450.000 dosis del primer componente. Esta cantidad de dosis actualmente se encuentran en el depósito de Correo Andreani, ubicado en la localidad de Benavides, provincia de Buenos Aires, a la espera de la autorización, primero del Centro Gamaleya y posteriormente del ANMAT para poder ser utilizadas. Los controles que tienen que pasar la vacuna, para la gente que no sepa, son 3. Primero el del laboratorio, que ya está, luego el del Centro Gamaleya, como recién lo mencionábamos, y por último el del ANMAT. Figueiras además adelantó que el lunes, otra gran noticia, el lunes empezará la producción en la Argentina del segundo componente de esta vacuna. En una primera instancia, para que tengamos una idea, se elaborará un pack de 150.000 dosis y luego seguiría con 1.000.000. Tendremos soberanía sanitaria en corto tiempo. Tenemos que valorar lo que estamos haciendo, indicó el empresario. Idea que por supuesto yo adhiero completamente. Hay que valorar esto que se está haciendo. Vamos a tener soberanía sanitaria dentro de poco, aunque algunos, bueno, intenten operar con el desánimo de la gente. Pero esta no es la única gestión que se realizó en la semana, ya que el miércoles pasado el gobernador de la provincia anunció la vacunación libre, y atentos a este dato, solo para primera dosis, para los mayores de 18 años con patologías de base, atentos, adultos de más de 50 años, trabajadores de la salud, la educación, las fuerzas de seguridad y para personas gestantes. Pueden ir al vacunatorio más cercano y con el DNI que acredite que viven en la provincia y con un documento que respalde la patología de base ya es suficiente. Son 2 documentos y esto quiero reiterarlo y remarcarlo, porque ya me estuvieron comentando que hubo un poquito de encontronazos en las postas de vacunación porque la gente piensa que libre es ir y vacunarse y ya está.
Claro, tenés que demostrar la comorbilidad o patología de base, porque si no cualquiera va y dice sí, yo tengo tal cosa y se va vacunado y así no se puede. Con un médico clínico que le pueda realizar alguna orden o cualquier documento que puedan presentar, incluso lo pueden llevar con el celular. Si quizás se olvidaron, Sí, le dicen a un familiar, un conocido, che, me mandás el documento donde respalda que yo tengo tal patología, te la mandan, se la muestran a los coordinadores y ya es suficiente. Pero hay que llevarlo, claro. ¿sí? Eso es importante resaltarlo. Y perdón, ¿y con el embarazo? Con el embarazo, si la panza obviamente es evidente, no hay necesidad. No hay necesidad. No hay necesidad. Y si no es evidente, un documento que certifique. Un documento y nada más que eso, ¿sí? No es para personas que están en periodo de lactancia, eso sí. Claro. Solamente para personas gestantes. Bien. Bueno, ojo también que la semana pasada también mencionamos que deberíamos tener mucho cuidado de la variante Delta. Algunos especialistas ya indican que es inevitable su llegada al país, pero si se puede retrasar siempre es bienvenido. Por eso justamente los gobiernos, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la capital federal, se expresaron sobre la necesidad de tomar recaudos ante la variante Delta. Por ahora, solo el gobernador Axel Kicillof anunció restricciones y controles a los viajeros bonaerenses que regresen al país. En este sentido, Kicillof informó que a partir de este jueves, el pasado, quienes tengan domicilio en la provincia y vuelvan al país deberán hacer un aislamiento obligatorio durante 4 días en un hotel. El viajante se hará cargo del costo de la estadía y, cumplido el plazo, tendrá que completar el periodo de 7 días de cuarentena en su domicilio. Ale, una consulta. Esto no rige para quienes tienen domicilio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No solo es provincia. Y entonces si yo soy domiciliado en Cava, llego al aeropuerto internacional de Ezeiza, que está en provincia, ¿cómo me desplazo desde provincia hasta Cava? O sea, ¿no guardo aislamiento? A ver, reiterame la pregunta. Claro, porque una persona que esté domiciliada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vuelve al país al aeropuerto internacional de Ezeiza, que está en la provincia, no llega a la capital. Exactamente, sí. Bueno, ahí por eso hay un vacío que tendría que coordinar el gobierno de Capital Federal con el de la provincia. Claro. Por eso resalto esto de que hasta ahora las restricciones fueron solamente anunciadas por el gobernador de la provincia. Bien. Entiendo que para la semana que viene, por parte del gobierno de Larreta, ya va a haber novedades con respecto a esto, porque hay esa descoordinación entre las personas que vuelven al país, ¿sí? Por otro lado, decíamos también que se indicaron que se denunciará penalmente y se aplicará multa de más de 4 millones de pesos a quienes no cumplen con la medida. Dice Kicillof, se trata de una cuestión de conciencia y solidaridad, son medidas de cuidado y prevención razonables, ¿sí? Y remarcó que el objetivo es que el esfuerzo que se está haciendo en el país no vuele por los aires, algo que también había dicho el presidente Alberto Fernández. Recordemos que en distintos controles que se detectó que más del 30% de los bonaerenses que regresaron al país del exterior en las últimas semanas no cumplió con el aislamiento. De hecho, Juan, y el pasado programa mencionábamos algo al respecto. Sí, y decíamos que Bahía Blanca y Mar del Plata eran las ciudades con menor acatamiento de la provincia. De hasta un 50%. Sí. Muy alto. Cabe señalar el grave impacto de la variante Delta. En muchos países del mundo ya están obligados a retomar restricciones más duras. En Reino Unido la variante ya entró en las escuelas y temen por una nueva ola, por más que tengan a gran parte de su población vacunada. Australia entró en un nuevo confinamiento con fronteras cerradas. En Israel también se propaga la Delta, obligando a retomar el uso de barbijos a pocos días de la liberación de esa medida sanitaria. Y por último, Alemania está tomando una medida parecida a la Argentina de establecer cuarentenas de 15 días para quienes ingresen al país. La variante Delta está afectando muchísimo, incluso en países donde la vacunación ha avanzado un montón. Claro. Y eso es preocupante, muy preocupante. Esto también lo habíamos anunciado. Desde mi punto de vista, hasta el momento, lo único que hace peligrar el fin de la pandemia son las nuevas mutaciones. Claro. La única con mucha peligrosidad es la variante Delta, y pensemos ya todo lo que está generando. Por eso es importante que la gente se vacune. Exactamente. Para tranquilidad de muchos, y en esto debo ser sincero, me incluyo, tenemos un gobierno provincial y nacional que está al frente de esta batalla con mucha solvencia. Y a veces me pregunto qué hubiera sucedido si Juntos por el Cambio estaría gobernando. Sos malo, Ale. Esa es la gran pregunta, la pregunta del millón. Por ahí quizás creo que no haría falta analizar demasiado y solamente alcanza con ver
lo que sucede en el plano local. Y no voy a dar nombre porque lo importante en todo esto son las políticas que se implementan. Solamente observemos, como recién decía, el caso del gobierno municipal de nuestra ciudad. En plena pandemia, muchas salitas que estaban en funcionamiento, el municipio las desfinanció. Es decir que o cerraron o directamente funcionan a medias. Si te parece, podemos escuchar el audio de Jonathan, que es un vecino de Aldea Romana, que comentaba justamente en este programa, una muy buena nota que le hiciste, la situación que atraviesan al tener la unidad sanitaria funcionando a medias. Si te parece y el productor le parece, ahí lo escuchamos. En lo que es a la médica, se nos complica en temas salud, porque por ejemplo en Villa Harding los turnos los dan los días lunes. Claro. Y te dan los lunes para la semana. Tenés que llamar, insistir. Solamente el lunes. Vos vas a llamar martes, miércoles, jueves, viernes y no te van a atender. O sea, yo no puedo llamar, no sé, un miércoles para pedir No. turno. Tenés que llamar el lunes para pedir los turnos, se los dan el lunes, para toda la semana. Vos no llamaste el lunes, esperás hasta la otra semana. Y así. Y me imagino lo que pasa, deben estar un poco saturados, ¿no? Si vos me contabas aparte, el otro día que tenías que hacerte un montón de cuadras, no vos, sino cualquier vecino de Aldea Romana, a Harding Green, una cantidad importante de cuadras, eso da cuenta también que está accediendo a esa salita médica gente de muy lejos. Me imagino que eso debe saturar los turnos. porque es saturante por el tema de que vos estás llamando por teléfono, te da ocupado y atrás tuyo tenés 1000 vecinos que están llamando por lo mismo. Claro. ¿Me explico? O sea, tenés gente desde Barrio 9 de Noviembre que por ahí tienen su sala médica abierta, pero también están saturados. Entonces, te llaman vecinos que por ahí tienen una sala médica, pero no la atención necesaria que te la da, por ejemplo, Villa Harding, o la entrega de medicamentos, o la vacunación, por ejemplo, es ahí la tiripal. Entonces, si te llaman 100 personas para vacunarse por la tiripal, te los reparten en turnos de 30 personas por día, vos calculás que en 3 días ya te la saturaron. O sea, perdóname, para ser bien claro, Jonathan, una persona que se tiene que aplicar la vacuna antigripal hoy, que vive en tu barrio, en Aldea Romana, se tiene que ir hasta Harding Green a vacunarse. Claro, se tiene que ir a vacunar hasta Villa Harding. Estando en fase 2. Claro, y que aparte tenés que tomarte 2 colectivos. No tiene ningún 2 sentido. colectivos para ir y 2 colectivos para volver. No tiene, la verdad que estamos circulando en una fase en la que tratamos de evitar circular. O sea, el pedido de la gente de salud es hoy evitar la circulación. Y estamos tomando 2 micros para ir, 2 micros para volver, para la vacuna antigripal, que por ahí, qué sé yo, no te digo que mandes a un médico especialista que venga y vacune. O sea, necesitamos un enfermero en la sala médica. Claro. Un enfermero que te tome la presión, una administrativa que te entregue medicamentos, porque hay vecinos que son diabéticos, hipertensos, que tienen un montón de dificultades, que por ahí no son medicamentos complicados, pero que te los entrega la sala médica, y no es lo mismo estar a 4 cuadras que estar a 4 kilómetros. Bien, ahí lo escuchamos a Jonathan de Aldea Romana en una entrevista que, bueno, quien me conoce la voz era yo quien preguntaba. Esta es de 13 de mayo de este año, ya de ahí... en este programa estamos denunciando esta situación cuando Bahía Blanca estaba en fase 2, en la primera fase 2. Y también te quiero robar un cachito para comentar otro caso que hemos tratado acá, que es el de la unidad sanitaria de Villa Serra. No solo la de Aldea Romana, la de Villa Serra. También hemos hablado con vecinos, con Vanina, ella es el nombre de la vecina de Villa Serra, que accedieron con un grupo de vecinos a reunirse con Pablo Acrogliano, el secretario de Salud local. Se llevaron el compromiso de palabra el día 7 de abril de este año y a hoy, a casi 3 meses, la sala sigue cerrada. Hoy le pregunté y bueno, está muy desanimada porque ya no esperan una respuesta. Y también un dato más para aportar a esto, que nos lo dio la presidenta del bloque del Frente de Todos, del bloque de concejales, en abril de este año, el 19 de abril, también una entrevista en este programa. Estamos hablando de Gisela Gigliani, que nos contaba que cuando Gay asumió había 56 unidades sanitarias. En diciembre, cuando vino a hablar sobre el presupuesto, esta pregunta se la hicimos puntualmente al secretario de Salud, nuevamente hablamos de Pablo Acrogliano, y dijo que había abiertas 32, o sea, hablamos de 24 unidades sanitarias que cerraron en Bahía Blanca durante la gestión de Héctor Gay. Bien resumido, Juani. Bueno, en 2 minutos este vecino
resumió la grave situación sanitaria que atraviesa gran parte de la ciudad de Bahía Blanca. Y siempre es importante reiterar esto, en plena pandemia. En el audio el vecino mencionaba que les era muy dificultoso acceder a las vacunas del calendario nacional, a la atención de un médico clínico y por ende también a los medicamentos. Esta realidad que describía Jonathan, que también acotó Juani, se clarificó con la presencia del tren sanitario. Tuve la oportunidad de presenciar los 5 días de trabajo en el tren, de acceder a los vagones, hablar con el personal sanitario, como también conversar con los vecinos y vecinas. La impresión que me llevé y el análisis que todavía estoy elaborando es que fue una política sanitaria de altísimo impacto. Reitero, fue una política de altísimo impacto. Escuchemos estos datos. Desde el sábado 26 hasta el miércoles 30, el tren sanitario realizó el siguiente trabajo. Por atención clínica pasaron 126 personas. Vacunaron con dosis del calendario nacional a 619 personas. Hisoparon a 959 vecinos y vecinas, casi 1000 personas. Testearon por VIH y sífilis a 130. Esto fue el domingo, VIH y sífilis. Es decir, que tuvo un impacto social, político y mediático de grandes magnitudes. Desde un punto de vista positivo, el tren sanitario cumplió con creces su objetivo inicial: atender a todos y a todas sin distinción económica y social, descomprimir y reforzar a los centros de salud local, impulsar una atención integral de la salud a través de los testeos de VIH y sífilis, y por último, disminuir la circulación viral aislando a los casos positivos que fueron a hisoparse. Sin embargo, también visibilizó la deficiencia del sistema sanitario local. Yo, por los días que estuve, observaba a la gente con esas largas colas, aguantándose el frío que fue polar, fue tremendo. Y me preguntaba, uno siempre se pregunta, ¿por qué esperan tanto tiempo, no? ¿No les da ganas de levantarse e irse como suele suceder con otras colas, que uno va a hacer trámites? Bueno, llegué a la conclusión, tras charlar con varios vecinos y vecinas de Bahía, que el tren sanitario para muchos y muchas de ellos era la única oportunidad que tenían para poder atenderse con un médico clínico o para poder aplicarse una dosis del calendario nacional. Si les parece, podemos escuchar a Marina Delgado. Ella fue la coordinadora del tren sanitario y a través de un audio nos comenta qué impresiones les dejó su paso por la ciudad y cuál es la diferencia que evidenció entre la demanda de Bahía y el resto de los 13 partidos por donde pasaron en la provincia. Deja primero agotadas por la cantidad de demanda y de trabajo desplegado. Nos preocupa el acceso al diagnóstico de la comunidad de Bahía, ¿sí? El último día hemos tenido casi 250 hisopados. Nos preocupa también el grado de positividad de los días. Y también, por último, nos preocupa, y esto me lo han trasladado las compañeras que han estado a cargo de la vacunación, el seguimiento de las segundas dosis de hepatitis, doble adulto y el refuerzo de HPV. Si no se hace un seguimiento de las dosis primarias que ha brindado el tren sanitario, el trabajo es en vano en los siguientes meses. Así que quizás esas son nuestras inquietudes y preocupaciones. Con respecto a las diferencias que encontramos en otros lugares, lo vemos relacionado quizás por la cantidad de población que posee Bahía, en diferencia a los demás pueblos con los que vinimos trabajando. La mayoría de los pueblos eran entre 25.000 y 20.000 habitantes y Bahía tiene alrededor de 300.000, así que sabíamos que íbamos a trabajar mucho. Sin embargo, esto no nos deja de impresionar en cuanto a lo que nos informaban las personas al ingresar al vagón, que es que primero la mayoría de las salitas están cerradas, segundo que se cobra el hisopado, que no se accede gratuitamente al hisopado, solo personas con síntomas muy marcados acceden al hisopado, y otra cosa, bueno, el tema de las vacunaciones, que al estar las salitas cerradas, no se están vacunando, y con cierta preocupación por último.
Bien, ahí escuchábamos a Marina Delgado dejándonos sus impresiones y a la cual también agradecemos por todo su trabajo y predisposición. Ya para ir cerrando, nos corre el tiempo, me gustaría que el conjunto de la comunidad bahiense pueda identificar y valorar todo lo que estamos haciendo como país para salir de esta pandemia. Está bien que nos enojemos y reclamemos, pero también está bien tener mucha fe y mucha esperanza para que los pesimistas de siempre no nos tiren abajo. Bien, excelente hoy la columna, Ale, la verdad que nos pasamos un poquito con el tiempo, pero no te quería cortar, así que hoy nos despedimos así. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino, me acompañaba en el piso Alejandro Mañae con su columna El Pueblo Salud.